Por favor, abren sus Biblias al libro de Hechos y estamos en el capítulo 6. Vamos a leer en Hechos 6. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de Hechos 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a orar. Padre, hoy te agradecemos por esta gran oportunidad que nos das de venir a escudriñar tu palabra, escudriñar lo que Lucas escribió acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia en los primeros días de su formación. Gracias, Padre, porque de estas verdades también nosotros, que también somos una iglesia en formación, podemos aprender. Gracias, Padre, que podemos tomar tiempo de nuestra semana y dedicarlo precisamente a esto, a conocer más acerca de ti, conocer más acerca de la voluntad que tienes para nosotros en esta vida y conocer más acerca del cuerpo que es tu iglesia, por la cual enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos que guíes este estudio desde el comienzo hasta el final. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Este es un nuevo capítulo, ya hemos estado en el capítulo 5 por un buen tiempo y tiene un mensaje bien importante. En este capítulo vemos la nueva iglesia cristiana y vemos que esta nueva iglesia cristiana que se ha formado tiene una crisis. Y acá hay una decisión a la que la iglesia se tiene que someter. Y si observan, esa crisis se da en el primer versículo. Debido a una queja que traen los judíos de habla griega que ahora se habían convertido al cristianismo, dicen que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. No estaban siendo tratadas justamente en la iglesia con justicia como eran las viudas de los judíos de habla hebrea. Y esto genera un malestar entre las dos partes. Los dos grupos se habían convertido en miembros de esta iglesia, tanto judíos como griegos. Habían los dos grupos creído el evangelio y estaban juntos en la iglesia, pero surge una situación acá, una dificultad. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. En este momento la iglesia está creciendo, los números están aumentando, el número de discípulos se está multiplicando y hay una gran necesidad, un trabajo adicional que es requerido para la iglesia. Y la pregunta que se hacen es: ¿deberían ahora dedicarse a ese trabajo de aliviar a las viudas, a los niños, a los enfermos, sus necesidades? ¿O había una actividad que demandaba más, que era prioritaria? Y dijeron ellos: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Bueno, eso no significa, y quiero que esto quede claro, esto no significa que el trabajo del cuidado de las viudas no sea en sí mismo muy noble y excelente. Lo es. Pero el mensaje es claro acá. La tarea principal de la iglesia cristiana es predicar esta palabra. Nada debe venir antes que esto. Ni siquiera un trabajo tan noble
como es cuidar de las hermanas. A veces a mí me cuestionan porque no visito a todas las personas en la iglesia. Es que el pastor no viene a mi casa. Y está bien visitarles, por supuesto. Pero si hago eso, entonces aquí vengo y digo cualquier cosa. Porque no es posible, no hay tiempo. El llamado está a la predicación de la palabra. Y si hay una persona que está enferma, por supuesto, deberíamos visitarla, por supuesto. Hay personas en la iglesia también que pueden ayudar en ese trabajo. Nosotros todos estamos acá en la iglesia. Si hay un hermano que está enfermo y sabemos, todos no pueden estar esperando a ver si el pastor va y lo visita. No, todos estamos acá, todos somos parte de la iglesia y algunas personas pueden, por supuesto, ir y visitar al hermano. Esto mientras yo puedo dedicarle tiempo al estudio, al ministerio de la palabra, que es lo que está diciendo aquí el texto. Y es lo que estas personas están analizando acá. Y no con esto estoy diciendo que yo nunca voy a ir a ningún lugar. No, por supuesto que no. Pero el asunto principal de la iglesia cristiana es predicar la palabra. Y es lo que ellos dicen. No es conveniente que nosotros descuidemos, dice, descuidemos, que dejemos de lado la palabra de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa palabra de Dios? ¿Cuál es el ministerio de la palabra? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia cristiana? Y hay mucha confusión acerca de esto. Y esto es lo que todos, no solamente el mundo, sino ustedes y yo debemos entender hoy. Porque muchas personas están comenzando a mirar en este momento a esta iglesia, están mirando nuestro ministerio. Y qué más o qué mejor que la gente entienda en medio de nosotros que lo más importante es el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque hay confusión. Y ojo, ya lo dijimos la semana pasada, no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es la inspiración de Dios, no es el esfuerzo del hombre, es la palabra de Dios lo que se predica. Y la palabra de Dios es clara, no es algo nebuloso. Y ese siempre es el punto de partida. Hay en realidad una tremenda claridad en las Escrituras de cuál es la palabra de Dios. Porque Dios es el mejor comunicador de todos y Él quiere que entienda su palabra, por supuesto. Él no está tratando de confundir en cuanto a lo que está diciendo. Y si alguien no tiene claro, está en medio de una niebla al respecto, pues son ellos mismos los que se han puesto allí. Porque esta idea de que el evangelio no es algo claro, que es algo vago o indefinido, es solo una negación a todo lo que se nos dice en las Escrituras en cuanto a su claridad. Entonces el mensaje es un mensaje claro. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es esta palabra? ¿Qué es lo que dicen los apóstoles acá cuando dice, nos es conveniente que nosotros no descuidemos la palabra de Dios? ¿Cuál es esta palabra de Dios? Y la respuesta es que en primera instancia el mensaje comienza con Dios. La palabra de Dios es acerca de Dios, no de los hombres, sino con Dios. Y de esto ya adelantamos un poco la semana pasada. No es un mensaje de hombres, sino es el mensaje de Dios. Y así es como inclusive comienzan las Escrituras, ¿no es así? En el principio, Dios. Dios creó los cielos y la tierra. El mensaje es acerca de Dios. Todo tiene que empezar con Dios. Y además también tiene que empezar con esa relación que tienen los hombres con este Dios todopoderoso. Porque el mundo es como es hoy, porque comienza con el hombre. Pero es un mensaje, esta palabra es un mensaje que comienza con Dios. El mundo es como es hoy porque no conoce a este Dios que está siendo revelado, a nuestro Señor. Oh Padre justo, dice Juan 17. Aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, dice él. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer y lo daré a conocer para que el amor con que
que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Él se ha dado a conocer a través de la Escritura, se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Esa es la mayor revelación. Jesucristo nos revela quién es el Padre. Pero la gente no lo conoce y ese es el problema. Pero el gran mensaje, por eso es tan importante que ese gran mensaje se comunique. Porque todo comienza con Dios. Es un mensaje que se debe mostrar quién es Él. Y los hombres, sin embargo, se rebelan contra este Dios. Desde su caída, Él mismo trajo a sí mismo el caos a este mundo. Y todo lo que somos conscientes en el mundo acerca de los problemas, la ansiedad, la agonía, todo lo que está sucediendo hoy es el resultado de esa desobediencia del hombre hacia Dios. Y esa es la única explicación. El hombre no está tratando de evolucionar, a estar en alguna mejor manera cada día. No. El hombre ha caído de una perfección original que Dios le había dado y ahora está bajo la ira de Dios. Entonces el punto de partida es que es un mensaje que comienza con Dios y es un mensaje que dice que el hombre ha caído. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que estamos llamados a predicar. No es ni siquiera hablar de los problemas personales de una persona. Al final, ¿qué más da? Todos tenemos problemas. Es más hablar de Él, de este Dios viviente. Esa debe ser. Porque piense un poco. Aquí estamos un grupo de hombres y mujeres, ¿no? Si notan, miren al lado, todos somos diferentes. Diferentes nacionalidades, hay unos aquí de diferentes nacionalidades. Diferentes como nos vemos. Diferentes, tenemos antecedentes diferentes, educación diferente, capacidades diferentes o falta de capacidad. Algunos tienen un poco más de dinero que otros. Hay 1000 aspectos y podemos nombrar todos esos aspectos y todos somos diferentes. Tenemos problemas también diferentes. Cada uno tiene sus situaciones. Algunos están preocupados por su matrimonio, por lo que sea, por esto. Algunos están preocupados por otra cosa. Y todos estamos preocupados por nuestros problemas y dificultades. Pero hay algo que es común a todos. ¿Y qué es esto? Es nuestro estado en la presencia de Dios. Y en el momento que se dé cuenta de eso, todo lo demás, todas esas diferencias son superficiales. Porque todos tenemos una relación con Él. Y por eso es importante el ministerio de la palabra, para que la gente entienda. Ese es el comienzo del mensaje. Y no estoy diciendo que esto sea un mensaje de hombre, yo no lo estoy diciendo, es lo que las Escrituras dicen. Tome el libro de los Hechos, lea los sermones que están allí, los discursos que están registrados allí y encontrará que así es como ellos comenzaron siempre. No comenzaron con los problemas personales o las dificultades de los hombres. Ellos siempre le recordaron quién es el Dios viviente, bajo el cual ellos no conocían, eran ignorantes de Él. Hablaron de este Dios verdadero, que les enfrentaron cara a cara con Él, porque esa relación no estaba, no tenían esa relación. Y la gente no se interesó en esa relación, no estaba interesada en Jesucristo, no estaba interesada en el mensaje cristiano de salvación. ¿Y saben por qué no están interesados? Porque no habían visto la necesidad. Por eso el mensaje debe mostrar la necesidad del hombre, debe mostrar la condición del hombre. Y solo eso va a atraer a las personas a conocer a Cristo realmente. Eso no se van hasta que no se vean cara a cara con Dios, entonces no hay forma de cómo mostrarles a Cristo. Entonces el mensaje comienza con Dios, por supuesto. Así debe ser. Esa es la introducción del Evangelio, pero también hay algo adicional y es cuál es la condición del hombre.
Eso también debe estar incluido. De hecho, podemos decir que el mensaje ni siquiera comienza en el Nuevo Testamento. Comienza desde el Antiguo Testamento. La Biblia son estas dos cosas juntas, el Nuevo y el Antiguo. Comienza con el Antiguo y llega al Nuevo. No puede entender el Nuevo a menos que haya captado el mensaje del Antiguo Testamento. Esto es esencial, esto es vital y debe seguir el orden bíblico. Y el mensaje que estaban dando los apóstoles en ese momento era contándoles acerca del Antiguo Testamento. Y por eso fueron arrestados y arrojados a la cárcel, juzgados en tribunales. Y el gran Sanedrín les seguía diciendo que les prohibían seguir hablando o enseñando en el nombre de este Jesucristo. El Sanedrín hizo todo lo posible para poner fin a la predicación. Y aquí estaban ahora también estos griegos que se estaban convirtiendo inconscientemente en herramientas del diablo. Y estaban tratando de hacer lo mismo. Surge una queja, noten, de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas estaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Lo que están diciendo es, ¿por qué no dedican su tiempo a eso? Y solo hay una respuesta para las dos objeciones, tanto para el Sanedrín y la de estos griegos. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Eso debe venir primero. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo ha diseñado. Es por ese mensaje, es la gloria de ese mensaje. Debido a que ese mensaje es un mensaje singular, debido a que ese mensaje es el mensaje que la humanidad necesita, que la gente entienda quiénes son frente a Dios. Este mensaje está por encima de cualquier otro mensaje. Esto no quiere decir que no hayan cosas importantes. Por supuesto hay cosas importantes. La salud es importante, tener suficiente comida es importante, cuidar de las viudas es importante. Todas esas cosas son importantes, pero recuerde, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Por eso yo puedo darle todo al mundo y mantener al mundo económicamente si fuera posible, quitarle los dolores si fuera posible, quitarle todos sus problemas personales. Hay problemas personales, la gente tiene toda clase de problemas, pero hay un día que viene al final. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando esté en su lecho de muerte, no importa mucho lo que lo haya puesto allí, ¿cierto? Ya sea una neumonía que lo fulmina, ya sea un cáncer que está carcomiendo las entrañas, ya sea que tenga el virus del insomnio. Cualquiera que sea su problema personal, cuando esté acostado en su lecho de muerte, todo eso va a ser irrelevante. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Por eso no se puede dejar de predicar el misterio de la palabra, incluso por encima de hacer buenas obras. Estamos obligados a predicar. Eso fue lo que los apóstoles lo dijeron en el Sanedrín. Eso es lo que ellos le están diciendo a estos griegos y a toda la iglesia. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es lo único que puede en realidad hablarle al alma. Hablarle al alma de una persona que está en el lecho de muerte. Un alma que está cerca a enfrentarse a Dios. Nada más puede hacerlo. Por eso hay que seguir predicando. Y tenemos otra razón. Y es esta. Una es que el mensaje comienza con Dios, por eso se predica, es el mensaje de Dios. El mensaje es que el hombre ha caído, por eso hay que predicarlo. Y el mensaje es el evangelio. Eso es lo que hay que predicar. ¿Pero qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son las buenas noticias. No podemos dejar esto de lado porque son buenas noticias. Las más grandes, las mejores, las más gloriosas buenas noticias que jamás hayan llegado a este mundo. Eso es el evangelio. Ese es el mensaje a predicar.
Y lo más asombroso, lo más maravilloso, es que la gente está muriendo y no saben acerca de estas buenas noticias. No podemos entonces servir mesas, porque debemos dedicarnos a esto, la proclamación, el ministerio de la palabra. Debemos proclamarlo, debemos gritarlo si fuera posible, debemos anunciarlo en donde sea apropiado. Somos las personas, y yo digo, no solamente yo de aquí desde este púlpito, todos somos llamados y enviados por Cristo, el Dios viviente, el Maestro, a predicar la palabra de Dios. Y esas noticias son las buenas noticias, son las noticias acerca de la salvación. Y esto es lo más maravilloso que el mundo puede saber hoy. Porque el mundo está cansado, el mundo es un fracaso, el mundo es un completo fracaso. El mundo se jacta de la civilización, del desarrollo tecnológico, pero mire su mundo, mire lo que está sucediendo hoy. No basta sino leer las noticias. ¿Hay algo en este mundo por lo cual se pueda presumir? ¿Hay algo? ¿Hay algún logro de lo que se pueda enorgullecer? Mire al mundo, mire la situación internacional en este momento, mire las naciones, mire el corazón de ellos, mire su propio corazón. La civilización es un desastre al final, es un desastre completo. Y esto no es de ahora, esto ha sucedido por siglos. Miren los grandes filósofos, esos grandes pensadores. Lea sus escritos, lea las biografías de estos grandes gobernadores, grandes hombres que lucharon y todos al final han fallado. El mundo es infeliz y es miserable. No sabe qué hacer ni a dónde ir. Por eso se meten en el placer. Por eso beben alcohol, consumen drogas y se sumergen en el placer. Y todo eso es porque quieren escapar. El mundo está reconociendo su completa bancarrota. Es un fracaso total. Por eso es que los predicadores deben predicar el mensaje de las buenas nuevas. Porque solo los cristianos son los que conocen la solución. Y hay una respuesta y por eso la predicamos. Porque he sido comisionado para proclamar las buenas noticias de salvación. No solamente yo, sino todos ustedes. Y qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Eso dice Isaías. Ahora, eso es lo que estos hombres vieron con claridad. Dijeron, nosotros tenemos este mensaje. Todo lo demás no importa. Es un fracaso. Pero nosotros tenemos este mensaje del Evangelio y no podemos poner nada antes que esto. Por eso nos dedicamos exclusivamente a esto, porque en ese mensaje hay salvación. Es el único que tiene una liberación. Eso fue lo que siguieron diciendo. Y todo está en el mensaje, todo está en Jesucristo y solo en Él. Ese es el mensaje. Está en el Señor Jesucristo y solo en Él. No hay otra esperanza para el mundo esta noche aparte de esta bendita persona. Este único y solo Salvador. Este es el ministerio. Esto es lo que mantuvo a estos hombres predicando. Esto es lo que los hizo enfrentarse al Sanedrín y decir lo que dijeron. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe decirle al mundo acerca de esta persona porque solo Él es el único que puede salvar. Ellos continuaron diciendo esto desde los capítulos anteriores, desde el 1 hasta el 5 están diciéndolo. Y es implícito inclusive en el primer capítulo cuando Jesús les prometió que les iba a enviar el poder y les dijo, ustedes me seréis testigos. Cristo es el único Salvador, el Salvador exclusivo. Y Él es exclusivo y por eso ellos se enfrentan a las autoridades y no les importa. Y por eso es que ellos no pueden dejar este mensaje de lado, incluso para hacer algo tan noble como era cuidar a las viudas. Ellos saben y solo ellos saben el principio que no hay otra esperanza, no hay otro Salvador excepto este Jesús.
el que los llamó, el que estuvo con ellos, y esa enseñanza que ellos también escucharon, que vieron sus milagros, lo vieron clavado en la cruz, lo vieron muriendo, vieron cómo bajaron el cuerpo y lo pusieron en una tumba, le pusieron una roca sobre él, esta tumba, le pusieron un sello allá y unos soldados para que la cuidaran, pero luego la piedra fue rodada y la tumba estaba vacía y se les apareció. Ellos son hombres que saben esto. Y al principio solo eran ellos los que sabían estas cosas. No habían más. Por eso es que ellos empezaron a predicar, porque querían que todos lo conocieran, porque solo hay un camino hacia la santidad. Solo hay un camino hacia la salvación, y es a través de Jesucristo y su sangre. Por eso estas personas estaban luchando con estas cosas. Los otros no lo habían visto. A los otros no se habían dado cuenta. Por eso ellos empezaron a predicar. Y esta es la forma de que cualquier persona puede ser salva. Si se aferra a cualquier otra cosa, va a llevarle a la perdición. Tiene que darse cuenta, todo el mundo tiene que darse cuenta de que las tradiciones no le llevan a ningún lugar. Por eso es que debe proclamar un mensaje. El mensaje es el que lo lleva, el que le da la entrada al reino de los cielos. Y nosotros por eso debemos hacer lo mismo, predicar ese mensaje. Porque, ¿por qué puedo yo levantarme aquí en este lugar, hoy día 2024, y decirles, este es el único mensaje de salvación y no hay ninguna religión que le dé la salvación? No se vuelva al catolicismo, no se vuelva al carismatismo, no se vuelva a las doctrinas erradas, no se vuelva a los filósofos, no se vuelva a nadie. Tenga solamente todo su ser con sus ojos en Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Porque es que es un mensaje exclusivo. Alguno dirá, ¿es que eso es arrogante? Bueno, podemos dar las respuestas que estos hombres daban. La respuesta no es que sea arrogante, es que ese es el camino. Es el único camino. Es la respuesta que Dios nos da. Ese es el camino. Los hombres siguieron predicando este mensaje porque no había otra forma de entrar al reino de los cielos. Es ese mensaje. Ellos inclusive les dijeron, no hablen en este nombre, no enseñen en este nombre. Y ellos siguieron haciéndolo. ¿Por qué? Porque es un único camino, es un camino exclusivo. A ellos les fue dado esa oportunidad de verlo y lo predicaron. Y dijeron, esta es la única forma de salvación. Y si se aferra a cualquier otra cosa, le va a llevar a la perdición. Y ellos eran judíos, unos. Deberían esas personas arrepentirse y creer, no había otra forma. Tenían que darse cuenta de que ese era el camino y de que ese era el único camino. Entonces es un mensaje, ellos no se pudieron callar, porque es un mensaje y no podían hacer otra cosa, porque es un mensaje que comienza con Dios, es un mensaje en el que el hombre ha caído, es el mensaje, ese mensaje es el evangelio y ese mensaje es un mensaje exclusivo. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todas las demás enseñanzas, todas las demás propuestas son solo de hombres. Todas las demás religiones son hechas por el hombre. Esto es de Dios. Es el camino de salvación de Dios. El Dios de nuestros padres ha levantado a este Jesús. Y aquí está la primera y gran respuesta para clamar una exclusividad para este mensaje. Y esto es lo que afirma todas las Escrituras, ¿no es así? La Biblia no es un registro
de la búsqueda de Dios por parte de los hombres. Es el registro de Dios viniendo a salvar a los hombres. Comienza dándole un recuento de la creación y cómo Dios hizo todo perfecto. Él lo puso en el paraíso y todo estaba bien, pero ¿qué sucedió? El hombre pecó y Dios viene a su rescate, y gracias a Dios por él, por ese rescate. Si no fuera por eso, no tendríamos un mensaje que predicar. Es Dios quien bajó, y el hombre, en el caos que produjo allí en el jardín del Edén, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Y cuando incluso escucha la voz de Dios, corre a esconderse de miedo. Dios baja y Él pone un puente para salvar al hombre, y ahí comienza, desde ese tercer capítulo de Génesis, la promesa de la descendencia de la mujer que finalmente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa promesa, seguida por promesas repetidas de cómo iba a venir, la hace también al escoger a una nación para que Él pueda venir. Tiene que tomar a un hombre como Abraham y convertirlo en nación, y de él producir esta gran descendencia. Dios incluso hace esta nación para llevar este mismo mensaje. ¿Cómo se va a predicar otra cosa si eso lo está haciendo Dios desde ahí de forma especial, exclusiva? Produce una gran descendencia que incluso hace que esa nación sea la que deba llevar el mensaje. Y da partes, da porciones de esta gran promesa a diferentes personas por diferentes siglos y de diferentes maneras, pero todos están diciendo exactamente lo mismo. Están diciendo a un mundo que se ha alejado de Dios y que ha traído caos sobre sí mismo, que Dios va a salvar, Dios va a enviar a un Redentor, Dios tiene a su Mesías que está viniendo, y por eso había que preparar el camino en el desierto. Por eso había que preparar esta autopista para la llegada de nuestro Dios. Dios va a enviarlo, y este es el mensaje del Antiguo Testamento. Y luego llega esta persona, este poderoso Salvador. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Sí notan? De un principio es la acción de Dios. Él anuncia su venida, su nacimiento, enviando un arcángel. Esto es un evangelio. Este es el evangelio que además de todo es sobrenatural. El mensaje entonces comienza con Dios. El mensaje es que el hombre ha caído. El mensaje es el evangelio, y el mensaje es un mensaje exclusivo y es un mensaje que es sobrenatural. Todas estas son las características de este mensaje. ¿Por qué no predicarlo? ¿Por qué hacer otra cosa si eso es lo que está trayendo la salvación al hombre? El mensaje sobrenatural no es una invención del hombre, no son ideas de hombre. Decir que Jesús de Nazaret fue un gran genio religioso es perder todo el punto de las Escrituras, porque es la acción sobrenatural milagrosa de Dios. Todo es milagroso, angélico, divino alrededor de él. Todo el poder de Dios se está involucrando en esta salvación, en su salvación y la mía. Por eso estos hombres sienten que deben seguir predicando. Nadie puede detenerlos. Este es el camino de salvación. Pero la gente parece tener aún la idea de que por sí solos se pueden salvar. Que por sí solos pueden vivir bien, pueden usar su fuerza de voluntad y pueden vivir. Esa es su idea. El único hombre que puede creer algo así es el hombre que nunca ha leído el Antiguo Testamento. Porque en el momento en que lee su Antiguo Testamento, esto es lo que encuentra. Encuentra algunas de las personas más maravillosas y más grandes que el mundo haya conocido jamás. Y encuentra que cada una de ellas falló. Fueron derrotados, fueron pecadores. Encuentra que Dios les dio una ley a los hijos de Israel, y cuando esa ley fue dada a través de Moisés, dijo: maldito el que no confirme las palabras de esta ley.
poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Y ningún hombre pudo mantener estas obras, estas palabras de esta ley. La ley no le daba ni el poder ni la fuerza para mantenerla. La ley le dirá qué es lo que debe hacer, pero eso no le permite necesariamente hacerlo. Es una cosa saber qué es lo que es correcto y es muy diferente hacer lo que es correcto. Esa fue la experiencia de Pablo. ¿Recuerdan? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esa ha sido la historia de toda la raza humana. Y no solo se aplica a los hijos de Israel, es cierto también para los griegos, es cierto para los grandes pensadores, es cierto para las grandes mentes, es cierto para los grandes cerebros que pueden analizar y profundizar en los misterios del pensamiento, pero ninguno de ellos puede llegar allí. El mundo por su sabiduría no conoció a Dios y no pueden vivir vidas correctas porque esto es algo sobrenatural. Cuando uno de los grandes problemas en Grecia, en ese momento en que nuestro Señor vino, era uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Por ejemplo, el suicidio. En esa época se suicidaban igual. Habían también las perversiones sexuales. El mundo falló por completo y ha venido fallando desde ese momento. Y este es un evangelio que además de ser exclusivo, es sobrenatural. Transforma a las personas de una manera sobrenatural. Y toda persona que ha pensado alguna vez que su catolicismo o su evangelio de la prosperidad o su carismatismo pueden sacarlo de eso, simplemente no ha entendido, porque eso no salva a la gente. Es un evangelio que es sobrenatural, es Él el que salva. Entonces, es un mensaje que comienza con Dios, es un mensaje en el que el hombre nos muestra que el hombre ha caído, que esa relación está rota. Es un mensaje que es el evangelio, que son las buenas nuevas. Es un mensaje que es exclusivo, es un mensaje que es sobrenatural y es un mensaje que simplemente no es para curar las enfermedades. El pecado es enfermedad, pero no solo es enfermedad, el pecado nos hace enfermos, nos hace débiles. El pecado nos hace infelices, el pecado produce fracaso y muchas otras cosas. Pero ya saben, amigos míos, la tarea principal del evangelio no es hacernos mejores, es salvarnos de la culpa del pecado. Esa es la cosa que el mundo no puede entender. Y el mundo está interesado en que sea mejor. Al mundo no le gusta ser infeliz. El mundo está listo para escuchar cualquier culto de enseñanza que le hagan ser o sentir que son una mejor persona, que le quite el insomnio, que le quite el dolor de rodilla, que le dé valor en esta vida. ¿Y saben por qué son exitosos? Porque ellos saben que el mundo está enfermo. Pero esa no es la sanación que viene del evangelio. Y gracias le damos a Dios por eso. El evangelio sí trata con nuestras enfermedades, pero no comienza con ellas. El primer gran problema del ser humano es un problema de culpa, de pecado, es nuestro pecado. Y si no lo entiende, lo que considera como el evangelio no es más que una técnica psicológica que le hace sentir un poco mejor por unos momentos. Pero eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio comienza con un problema básico y fundamental y es este, y es que se ha roto el honor de Dios, la gloria de Dios, la injusticia y la rectitud, o la justicia y la rectitud de este Dios eterno. Ese es el asunto primario, que el pecado es rebelión a Él, el pecado es una transgresión, el pecado es un insulto a Dios y la primera necesidad de los hombres es ser liberados de la culpa del pecado. El pecado es un insulto al honor, a la dignidad y a la gloria de Dios. Es un insulto a la majestad y a la excelencia de su santa ley.
Ese es su primer problema y el mío. No hemos ofendido a Dios, le hemos insultado. Si rompe la ley, se supone que es arrestado, ¿cierto? Y juzgado. ¿De qué sirve si se levanta en la corte y comienza a hablar acerca de sus enfermedades? Que a mí me duele acá, es que no duermo bien. El juez le va a decir, mire, aquí está el cargo contra usted, usted ha roto la ley, número tal y tal, sección tal, subsección tal, la detalla y aquí está. Este es el cargo y tiene que responder a eso. Ese es el cargo que se presenta a cada uno de nosotros. Han insultado a Dios. Es la gloria de Dios y el honor de Dios que viene primero. Y Dios en su infinita gloria hizo al hombre para sí. Hizo al hombre y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y glorificarlo. Disfrutarlo para siempre. Y ninguno de nosotros lo ha hecho. Estábamos destinados a hacerlo y hoy no estamos ahí. Dios nos hizo para que pudiéramos, pero el pecado no lo permitió. Y si no lo hemos hecho y ninguno de nosotros lo hemos hecho, todos somos culpables ante Dios. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. No hemos vivido para su gloria. Entonces tome las palabras de nuestro Señor y no piense simplemente que estoy ejerciendo mis propias opiniones teológicas. Cuando un hombre se le acercó y le preguntó cuál es el primer y principal mandamiento, esta fue la respuesta y sigue siendo la misma respuesta. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tú y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y la pregunta es, ¿lo ha guardado? ¿Ha amado a Dios con todo su ser y luego ha amado a su prójimo como a usted mismo? Eso es lo que Dios exige de nosotros. Y el primer problema es que todos nos hemos quedado cortos. Todo el mundo es culpable ante Dios y la paga del pecado es la muerte. Pero dice que Dios es amor y Dios está listo para perdonar. No es tan simple como eso. Espere un momento. ¿Qué pasa entonces con la justicia de Dios? ¿Qué pasa con la rectitud de Dios? ¿Qué pasa con la santidad de Dios? Dios no es solo amor. Dios es luz y en Él no hay oscuridad en absoluto. Y si dice, el amor de Dios arreglará todas las cosas para mí, si eso hiciera, no habría evangelio que predicar, porque nunca habría necesitado Jesucristo venir. ¿Por qué dejó el Hijo de Dios ¿por qué dejó el Hijo de Dios el cielo y nació como un bebé allí en Belén? ¿Por qué fue necesaria la encarnación? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Esa es la pregunta. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos da la respuesta a esa pregunta. Vino porque tenía que venir. El Hijo de Dios tuvo que venir al mundo y nacer como un bebé. La palabra de Dios se hizo carne porque ningún otro hombre podría salvarse a sí mismo y mucho menos a alguien más. Adán era perfecto, si lo recuerdan. Ahí está, en su estado perfecto. Este hombre perfecto en el paraíso pecó y se equivocó. Y así, si Dios hubiera creado a otro hombre perfecto, hubiera hecho exactamente lo mismo. Ya tuvo una oportunidad cuando el hombre era perfecto y falló. Y es demasiado fuerte el diablo y por eso es que lo induce al pecado. Y el hombre entonces ha caído de esta perfección y ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Solo hay una forma de salvación y esa es la forma que Dios pensó en su sabiduría eterna y lo ha resuelto en su Hijo amado. Y este es el gran mensaje de la Biblia. Este es el camino de salvación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Le había dado una ley y no podían mantenerla, lo habían hecho todo, no podían mantenerla y solo hay una forma en que la humanidad puede ser salva. Esa es la forma que Dios planeó y que Dios
ha adoptado y que Dios ha puesto en funcionamiento, y es enviar a su Hijo a este mundo. Este bebé que nació en Belén, el Dios, el Hijo, coigual, coeterno con su Padre, de la misma naturaleza, Dios eterno y siempre poderoso, Salvador eterno, Jesús su Hijo y hombre. Y la palabra se hizo carne y ha habitado entre nosotros. Él es el hombre, pero es más que un hombre. Él es el Dios, Él es puro, el que no tenía mancha. Él es esta cosa santa que nació de María. Él es el Cordero de Dios. Ese es todo el argumento de la epístola a los Hebreos. La sangre de los toros y las cabras y las cenizas de una novilla no podían hacer esto. No. Puede matar a todos los hombres y su sangre no es adecuada, no es pura, está contaminada y es vil. Necesitamos a un nuevo hombre y Dios ordenó que mataran, sí, toros y cabras y todo lo demás, pero no deben detenerse en eso. Eso era solamente una profecía. Eso estaba señalando lo que venía. Se sacrificaron, sí, corderos por la mañana, por la tarde y por la noche. Y se llevaban su sangre. Pero esos son simplemente tipos. Están enseñando hacia adelante al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. No solo vino para quitarnos la enfermedad, sino el pecado y la culpa. Él viene y se hace carne. Es Dios y hombre y así se presenta como nuestro representante. Y es lo que hay que seguir predicando. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo soportó todo, lo sufrió todo, soportó las contradicciones de los pecadores contra sí mismo, y luego puso su rostro con firmeza para ir hasta Jerusalén. Sus seguidores le advirtieron, le dijeron que Herodes lo estaba esperando para matarlo, para atraparlo. Todas estas personas estaban conspirando contra él, habían tendido una red a su alrededor para atraparlo. Le dijeron, no vaya. Y él dijo, no. Él igual fue a Jerusalén. Y en ese momento, cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní, sudando gotas de sangre, escuche lo que está diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba dispuesto, estoy listo. Y siguió adelante. Cruza el arroyo y sigue hasta el monte Calvario, como un cordero llevado al matadero. No se defiende, no responde. Va en aparente debilidad e impotencia. Lo clavan en la cruz. ¿Qué está pasando? ¿Es solo hombres que no han entendido? ¿Es solo hombres crueles que no reconocieron a su gran líder y gran maestro? No, es Dios poniendo sobre él la inequidad de todos nosotros. Es Dios al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje. ¿Qué otro mensaje hay que predicar? Lo vimos herido, golpeado por Dios. El Padre lo está golpeando. Es Dios el que está derramando sobre él su ira e indignación. Es Dios castigando nuestros pecados en la persona de su Hijo. Ese es el mensaje. Eso es lo que significa la muerte del Hijo de Dios en la cruz, en ese monte Calvario. Ese fue el mensaje predicado por la iglesia primitiva, por los apóstoles de Jesucristo. Él crucificado. El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese era el mensaje. La cruz, que es una locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. El poder de Dios para salvación. Esa es la única forma en que Dios puede seguir siendo
justo y perdonar a cualquiera de nosotros nuestros pecados. Este es el mensaje. Todo está en Él y solo en Él. Esas son las buenas noticias que nos han llegado a través del Evangelio. Es Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Ese es el mensaje para este Sanedrín. Este es el mensaje para estos griegos. Así es. No es un mensaje que diga, váyase a la casa y vive una vida mejor. No, no. Eso es pura religión. El mensaje es que todo lo que usted y yo tenemos que hacernos o que debemos darnos cuenta es que somos pecadores, que hemos ofendido la majestad, el honor y la gloria de Dios y que somos pecadores desesperados, indefensos, condenados, que no podemos hacer nada al respecto. Nada que podamos hacer con estas manos, ninguna ley que podamos mantener. ¿Podrían las lágrimas de alguien meterle al reino de los cielos? ¿Podría el celo de alguien hacer algo para la salvación de esa persona? Nada de eso puede hacerlo, solamente Él. Esa es la palabra a predicar. Ese es el mensaje a predicar. Esa es la única esperanza para las personas. Si esa es la única esperanza, ¿por qué tener o poner tiempo en otras cosas? Piénsenlo. Yo no estoy diciendo que lo otro sea malo, pero ¿por qué poner tiempo en hacer algo diferente a lo que puede transformar la vida de las personas? ¿Ha creído usted en esa palabra? Amén. Sí, un amén valdría. Cabe ahí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú con tu palabra nos exhortas a poner la prioridad en el lugar que debemos poner, Señor. En tu palabra, en la predicación de este mensaje. Es un mensaje que tiene unas características como las hemos visto ahora y simplemente nos dejan animados a hacer lo que en realidad debe hacer la iglesia. Y es proclamar, anunciar, mostrar, demandar el arrepentimiento de las personas y hacerlo con urgencia. Porque no sabemos, Señor, cuándo tú vas a llamar a alguien. Por eso es nuestra responsabilidad seguir predicando este mensaje de salvación a todas las personas que podamos conocer mientras pasemos por este mundo en el que tú nos has dejado. Gracias te damos, danos la valentía, danos el deseo, danos las palabras, inclusive, danos la sabiduría, Señor, para hacerlo como tú esperas que lo hagamos. Y usa tú eso, que no es perfecto, ni siquiera a veces elocuente, pero tú usa esas palabras para la salvación de otros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.